Bueno, contarles mi historia, primero agradecer la invitación y además que sepan que estoy muy feliz de poder haber venido acá. Lo que ha ocurrido conmigo los últimos 2 meses, yo creo que no lo esperaba nadie, tampoco yo. Y lo que quiero contarles y compartir un poquito es cómo eso fue posible. Bueno, también lo decía cuando leían mi presentación. Yo soy de la Araucanía, nací en la Araucanía, lo vamos a ver acá en la historia. Pero la UFRO para mí es mi casa, es donde yo me formé, es donde trabajé, fue mi primer trabajo, mi primer proyecto, y yo creo que fue el trampolín también para donde yo estoy ahora. Así que a todos, veo muchas caras UFRO aquí, así que también un aplauso para todos porque este logro es un poquito parte de todos también. Bien, cuando me llega la invitación de parte de Corpo Araucanía, en especial Rodrigo, que le hice clases, hay que decirlo. Yo le decía, claro, esto me pilla un poco encima, yo todavía no estoy muy acostumbrada a estar en estos espacios, pero inmediatamente intentamos la forma de venir. No era fácil venir porque también la conectividad con Balmaceda es bastante crítica y de eso uno se da cuenta solamente cuando llega y vive allá. Yo había escuchado, ¿no?, que Coyhaique está aislado, que no es lo mismo que Punta Arenas. Bueno, sí, cae nieve, se cierra el aeropuerto, hay neblina, se cierra el aeropuerto y bueno, nevó el miércoles. Y el miércoles nevó, nadie esperaba que cayera esa nevazón y yo no sabía si iba a poder llegar. Bueno, se arregló, un poquito de lluvia, se limpió la nieve y listo. Así que bueno, les voy a contar. Lo que vamos a hacer hoy esta es una vista preciosa de donde va a estar nuestro futuro campus. La Universidad Aysén es una universidad pequeña, creada tan solo, va en su 4.º año, pero con estudiantes hace 3 años. Y fue allí donde yo me cambié. Y fue porque pasó algo. Yo no llegué ahí de forma fortuita, o tal vez sí, o ahora que lo pienso, no lo sé. Me cambié de forma de trabajo, pero yo sentía que tenía que hacerlo. Pero no sentía que tenía que hacerlo porque no estuviera bien en mi trabajo actual. Yo en la Universidad de la Frontera estaba súper bien. Estaba en un espacio creando cosas, en un proyecto muy interesante que en Ingeniería 2030, la macrofacultad, creando la Escuela de Ingeniería Industrial junto a mis colegas. Entonces era un espacio donde yo me sentía siempre muy querida, muy valorada también. Pero pasan esas cosas cuando uno se enfrenta a algo. En mi caso fue un recorte de un diario que decía, se necesita jefe para la carrera de Ingeniería Civil Industrial, los requisitos son estos. Y cuando yo empiezo a leer los requisitos era check, check, check. Y dije, wow, o sea, que me están llamando. Y fue muy raro, entonces lo comenté a mis otros compañeros directores de carrera, y digo, mira, esto que sale acá es como para mí. Y lo conversamos un poco y bueno, lo dejamos ahí. La verdad, me parecía una idea, pero no me atrevía a postular, no lo sabía. Y lo dejé estar a lo menos 2 semanas. Un día me desperté y dije, ¿qué será de ese aviso que yo vi en el diario? Además lo había visto en Facebook. Alguien lo puso en Facebook y yo tampoco me acuerdo bien quién. Entonces me metí a la página de la universidad y estaba todavía el concurso y quedaba 1 semana para postular. ¿Y cómo se arma una postulación? Yo nunca había postulado un trabajo. Yo estudié en la UFRO, hice mi práctica en el Instituto de Desarrollo Local y Regional IDER, me quedé trabajando en IDER durante 2004 a 2012, del IDER pasé a la Facultad de Ingeniería, por lo tanto yo con suerte tenía un currículum. O sea, nunca tenía uno escrito, que a veces se necesitan, pero nunca había hecho el esfuerzo de postular algún trabajo. Entonces la primera conversación era, bueno, hagamos esto para probar, para saber cómo uno está. Siempre es bueno a lo mejor medirse, ok. Entonces lo que uno hace es, mamá, ¿tú crees que esto sea correcto? ¿Tú te parece? Si yo postulo, mi mamá en nuestro café post-almuerzo dice, sí, postula para saber cómo estás, como una forma de medirte. Dije, ok, voy a postular. Y empecé a preparar todo lo que significa para una postulación de ese tipo en 1 semana. ¿Qué era lo más crítico? Que necesitaba cartas de recomendación. Y yo en ese minuto no podía ir donde mi jefe y decirle a usted, además que eran las personas como las que me podrían dar la mejor carta. Y no podía ir a decirle, ¿por qué no me da una carta que me quiero ir? Entonces fue buscar, y ahí tiene mucho valor las redes que uno hace, que otras personas con las que yo me había conectado en algún minuto profesional también podían atreverse y confiar y darme una carta de recomendación. Yo conseguí mis cartas de recomendación, preparé mi documentación
y que no fue fácil porque pedían cosas muy extensas que yo creía que estaban organizadas al apretar un botón, pero no. Como por ejemplo, todos los trabajos de título o prácticas guiadas desde el 2012. Y estábamos en 2018, eran 6 años. Según yo, eso yo iba a llamar a mi universidad y decir, oye, ¿me pueden dar todo lo que yo he guiado? Y era como, es que hay que buscarlo. Entonces me empecé a dar cuenta que no era tan fácil como yo creía. En algún minuto dudé si lo podía lograr en términos de armar la documentación. Finalmente lo logré y entré mi postulación 5 minutos antes de que cierre el plazo. Y así fue como esto empezó. Me cambié de ciudad, me fui a Coyhaique, una ciudad pequeña, ¿verdad?, de máximo 60.000 habitantes, que lamentablemente está muy contaminada como Temuco también, o peor a veces, pero es una ciudad muy amigable, con un entorno maravilloso, que nos permite conectarnos muy bien con el territorio y con la naturaleza, pero que da esa facilidad de ser capital regional, que tiene todo disponible, por lo tanto es mucho más factible y más amigable también para moverse. Me fui a una universidad nueva, una universidad pequeña, donde yo los primeros días lo comparaba con la UFRO y yo decía, esto es como la Facultad de Ingeniería, pero como un cuarto de la Facultad de Ingeniería. Es pequeñito, nuestra universidad está creciendo, está empezando, son 6 carreras, 250 estudiantes, 30 profesores. Entonces es como si uno lo quiere asimilar a algo, pudiera parecer un colegio. Entonces era también cambiar la forma de hacer, todavía todo muy manual, todavía todo muy directo, que tiene pro y contra, ¿sí? Espacios comunes, ya no tenía nada común en ese lugar. Buscaba recién llegando, ¿y qué se hace aquí? Salgo de mi trabajo, pero como todo es tan pequeño, voy caminando a mi casa y me demoro 3 minutos. 3 minutos. O sea, si yo me atraso, puedo correr y llego en 1 y medio. Pero en el fondo era empezar toda una vida de nuevo y conocer nuevas personas, que también eso es importante. Yo creo que lo que uno más extraña es como en el día a día, dónde están nuestros espacios, pero también dónde está quien te sostiene cuando llegas a un lugar nuevo, cuando estás un poco más solo. Menos mal que hay tecnología y uno puede hacer llamadas y todo, videollamadas también. Y en el fondo aprendo a construir nuevas relaciones y de a poquito voy haciendo nuevos amigos. Entonces, como pasó todo esto, por eso es que Rodrigo me invitó, supongo. Y bueno, yo titulé esta historia como en un liderazgo en contexto académico, porque es un poco distinto a lo que hemos hablado. Y también le puse L0, porque nosotros sabemos que ese es como el primer liderazgo. Y que además de ese pudieran salir otros, el L1, el L2, no sé. Muy matemático, pero así funciona. Y siempre me gusta presentarme de esta forma, que esto es un poco lo que salía para la candidatura en nuestra página, pero si ustedes ven allá arriba, y este es el láser, ¿no? ¿Sí? Ahí dice, soy Natacha Pino Acuña, hija de Yolanda y Juan, profesor normalista y profesora de Estado. Y yo creo que para mí eso ha sido la clave, o como el puntapié inicial a lo que yo soy actualmente. El haber crecido en una familia donde tienes padres que son formadores, me marcó sin duda. O sea, yo seguramente si no hubiera visto todo el esfuerzo que hacían mis papás, preparando sus clases, la vida académica, uno en mundo universitario, otro en mundo escolar, a lo mejor mi sello hubiera sido distinto. Y yo tengo una cercanía con la academia, con la docencia, yo creo que simplemente porque vengo de ahí, viene de lo que yo aprendí de ellos. Entonces siempre me encanta decirlo y bueno, lo diré todas las veces que pueda. Agradecer a los padres. Pero en el fondo lo que tuvo que pasar para llegar a todo esto fueron todas estas cosas que están ahí. Primero la niña que le va bien en el colegio, ¿verdad? En el liceo también, que nunca se ha sacado un rojo, y cuando llega a la primera prueba de cálculo y que estudió un montón, se saca un 2.8. ¿Qué hace? Llorar. Lloré como una semana porque había estudiado muchísimo, había hecho las 500 integrales, las 500 derivadas que mi profesora me dijo que tenía que hacer. No sé, Pato, si estaba ahí en ese mismo curso, pero en el fondo había que, ya no era lo mismo que el colegio, había que aprender que era difícil, que era distinto, que requería otras formas de hacer, otras formas de pensar, y que además yo soy la hija mayor, entonces yo no tenía un hermano que me hubiera dicho, oye, para este ramo te sirve esto, o esta es la forma en que hay que abordar un algo de estudio. Entonces, por eso la siguiente que puse allí es que en el fondo me transformé en una joven esforzada que cometía error tras error, pero que ahora si lo miro
fue muy necesario para aprender. Ahí digo que soy tenimesista porque con todo lo que yo amo el tenis de mesa y jugué ping-pong, como le dicen, pero a mí no me gusta que le digan ping-pong, es tenis de mesa. Como jugué tenis de mesa siempre, yo vivía con mi paleta en la mochila. Por lo tanto, en el D, en la UFRO, afuera de las cajas, había una mesa siempre. Bueno, ¿qué hacía yo? Jugaba. Entonces yo entrenaba y jugaba, Oh, tengo clases. Ya, pero igual un ratito más. Entonces cometí muchos errores de ese tipo que a lo mejor tenían que ver con la inmadurez de ese momento, de no entender bien todavía dónde estaba el compromiso que tenía que tener con mis asignaturas. Y al igual como lo dijo Barbarita, yo reprobé casi todo. Aprobé deporte, porque estaba en tenis de mesa, en el primer semestre. Entonces, siempre con las colegas que trabajan en apoyo docente, se ríen un poco de eso. O sea, alguien que reprueba el primer semestre no significa que le va a ir mal en la vida. Y eso también yo creo que es un mensaje muy importante, porque actualmente nuestros estudiantes tienen una tolerancia a la frustración, pero es inmenso. O sea, a ellos les va mal una prueba y piensan que se tienen que retirar de la carrera, y eso no es así. Así que bueno, esa es parte de la historia. Luego me titulé y me di cuenta que era una profesional que se atrevía, ¿sí? Y que cada vez me gustaba que me exigieran y que me preguntaran cosas que no sabía y que era más difícil, porque descubrí que sí me gustaba estudiar. A lo mejor nunca fui una estudiante brillante, pero sí me gusta mucho aprender y mucho estudiar. Y me pasó eso en lo profesional. En el instituto, la primera vez que llegué, me dice don Henry Fumbert, que fue mi jefe, yo le fui a agradecer porque había hecho la práctica ahí, y le dije, ya estoy titulada, aquí está mi currículum por si me necesita. Y en el fondo él en ese momento me dice, ¿cómo eres para las humoradas? Y yo no sabía qué responder. Y entonces la secretaria que estaba en ese minuto con la puerta abierta me hace así, que yo le diga que sí. Ok, ya, le digo que sí, que soy buena para las humoradas, y me dice, entonces me acompañas a una reunión. Yo no sabía ni a dónde íbamos. Y nos fuimos a una reunión que en ese minuto era con el gobierno regional, con otros profesionales de la UFRO, y que era para un proyecto de un estudio de agua potable rural. Y en esa reunión él me presenta como la ingeniera de proyectos para ese estudio. Y yo decía, esto, pero es una humorada, o sea, estamos jugando. Bueno, así llegué a líder y me mantuve ahí durante 8 o 9 años. Entonces aprendí que aunque uno no lo supiera, o me preguntaran, ¿cuánto sabes de esto? Si no lo sé, bueno, hay horas para aprender, para bajar un manual, para revisar, para preguntarle a alguien que sabe. Entonces, esas son cosas que también se van aprendiendo y van definiendo una cierta personalidad. No hay que tener miedo a no saber, no hay que tener miedo a preguntar. Y esas son cosas que a veces no son tan fáciles, ¿sí? Pero en el fondo a mí me ha resultado, y cada vez que no sé algo llamo, pregunto, y si hay alguien que lo sabe hacer, perfecto, no es para qué inventarlo. Luego de eso, giré un poquito del instituto a lo académico, ¿verdad? Me incorporé a la Facultad de Ingeniería, y por mucho tiempo, un par de años al menos, éramos las profes jóvenes del departamento. Por aquí me acompaña también una amiga y colega, Marjorie, y nos daba risa porque éramos todavía nuestros profes, nuestros colegas ahora, eran los que nos habían hecho clase, entonces cabíamos en esa categoría de la profe joven. ¿Cuándo cambia eso? Cuando nuestros estudiantes, a los que les habíamos hecho clase, empiezan a hacer clases en el mismo departamento. Entonces dijimos, ojo, ya no somos las más jóvenes, por más que uno quiera sentirse y parecer la más joven, sino que ahora están nuestros estudiantes ahí también. Y finalmente, dentro de lo académico, dar un salto a la docencia o a la gestión docente, a la gestión académica, entendiendo lo importante que es diseñar procesos formativos que estén acorde a lo que va ocurriendo en el mundo, que estén acorde con la tecnología, que estén acorde a que lo que hagamos, lo que nuestros estudiantes hagan, sepan que va a tener siempre un impacto, lo de la responsabilidad social, sustentabilidad. Entonces me empecé a meter por ese mundo, y por eso es que finalmente llegué a donde estoy, a mi pega actual, que en el fondo es asumir, de cierta manera, una responsabilidad tremenda, pero también con las ganas de ir por un sueño y por estar convencida que se puede hacer o entregar un futuro mejor a todos los niños y niñas, ¿verdad?, que van a estudiar en nuestra universidad. Ahora, ¿cómo fue que llegamos a eso? Yo estaba tranquilamente en mi escritorio cuando el 6 de junio un grupo de académicos de mi universidad se acerca a hablar conmigo para pedirme que los represente como candidata a rector de la universidad. Yo primero los miré y le dije, ya, sí, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo
yo también, yo sé que me gusta un poquito el ámbito académico y todo, pero a lo mejor no lo pensaba ahora. Venía llegando, yo llegué en noviembre a esa universidad y de noviembre a junio me parecía como pronto. Entonces hicimos una primera conversación. Ellos decían que veían en mí ciertas cosas, yo lo escuchaba y sí, me las creía un poco, pero también me tenía mucho temor de decidir qué hacer, de no saber bien cómo, ni siquiera sabía bien cómo ordenarlo mentalmente. Entonces les dije, ok, déjenme pensarlo un poco para yo aprovechar de consultarlo con un par de personas que para mí eran como referente y que a lo mejor me podían orientar, porque era una decisión también muy difícil para mí en ese minuto. Entonces hice las conversas con un par de amigos, gente grande, gente mayor, y que en el fondo siempre la respuesta, al menos de ellos tres, fue la siguiente: tú tienes las capacidades para hacer eso, nunca dudes de lo que puedes hacer en términos técnicos y profesionales, pero esto es algo muy difícil. Entonces vas a tener que aprender otro tipo de habilidades, vas a tener que aprender a generar conversaciones políticas, pero era como, entonces yo escuchaba eso y decía, sí, yo soy buena para conversar, yo sé negociar, yo sé escuchar. Entonces le empecé a dar vuelta y como que pasaban los días de la semana y no lo tenía todavía muy decidido. Hasta que llegó el día como de la conversación final. Ya mis colegas tampoco podían, ellos estaban buscando una candidatura. Y yo no fui la primera opción tampoco. Ellos primero querían tener un candidato externo y pensaban en alguien que ya tuviera mucha experiencia y no lograron atraer a nadie que se quisiera ir a Coyhaique. Hicieron conversaciones importantes con gente, académicos de renombre que han sido decanos, vicerrectores de universidades de la Chile, ¿verdad?, de la Austral, de distintos lados, y no lo consiguieron. Y nosotros pensamos que era mucho más fácil decir, oiga, venga, aquí le tenemos una universidad para que usted la pueda impulsar. Entonces, finalmente, uno de ellos fue el que dijo, ¿saben qué? Ustedes con todo lo que están pensando y diseñando, lo que necesitan es levantar una propia candidatura. Y eso sería más lógico con la etapa que están viviendo, es una universidad que están haciendo, y lo lógico es que sus propios académicos se hagan cargo de ese proceso de construcción. Entonces nos quedamos con eso y cuando empezamos a ver, bueno, si eso es lo que vamos a hacer, ¿quiénes somos los posibles? Y yo era la única posible. Entonces eso también fue otra sorpresa, porque al mirar nuestro reglamento académico empezamos a ver de nuevo los check y yo era como, sí. Y de los 27 que éramos, ninguno más podía hacerlo, por distintas razones. No tenían los años suficientes de experiencia, no había estado a lo mejor en gestión académica. Y entonces nuevamente era como, wow, o sea, era otra señal. Había visto este aviso del diario, luego era la única que podía ser candidata, y ahí fue como casi ya cuando lo decidí, en el fondo digo, bueno, no va a ser, a lo mejor no vamos a lograrlo ahora, pero en el fondo nos obliga a mirar nuestra universidad, a tener desafíos, a hacer una propuesta, a poner temas sobre la mesa, y finalmente después de ese proceso, ninguno de los que estábamos ahí nos íbamos a poder parar de la misma manera. En el fondo ya había cambiado. Entonces, bueno, les dije que sí y empezó esta rueda de primero inscribir la candidatura. Eso fue en la Secretaría General de la Universidad y fue un momento también muy mediático en Coyhaique porque, ustedes saben, la Universidad de Aysén nació de un movimiento social muy demandada porque no había universidad estatal. Por lo tanto, toda la comunidad de Coyhaique se siente con la universidad muy apropiada. En el fondo, yo hablo con la señora que vende el diario y ella me dice algo de la universidad. Y todos se sienten con ese derecho. Hablo con, no sé, un profesional que trabaje en algún servicio público también. Yo estuve ahí. Yo estuve y nosotros participamos de los talleres, de los debates, nosotros la creamos. Entonces pasa algo que también le agrega otro ingrediente. Entonces, inscribí la candidatura mediáticamente, fue impresionante, porque nadie pensaba que iba a ocurrir esto. Entonces, todos los medios, la radio, ¿qué significa? ¿Y usted por qué compite con la...? Yo, no, es que no es una competencia con la rectora actual. Simplemente necesitamos tener dos puntos de vista, a lo mejor tenemos muchos puntos de encuentro, pero hace bien a una comunidad académica tener distintas visiones. Entonces, empezó esto el 8 de julio, y de ahí hasta ahora, bueno, no ha parado. El 24 de julio fue el día de las elecciones, y que fue un día también muy especial, porque en el fondo
Era un día normal para nosotros, de actividades, los estudiantes estaban en exámenes, pero mentalmente no podías hacer nada. O sea, yo había ido a votar y después me quedé en mi escritorio así como, ¿y qué hago? Faltaban como 4 horas para el escrutinio. Entonces intentábamos hacer 1000 cosas. Entre ellas, abrir nuestra caja de los sueños, que es esa que ven ahí. Esa caja tenía los sueños que los propios estudiantes habían escrito, algunos de nuestros colegas, funcionarios académicos y también gente de la comunidad, porque hicimos talleres de conversación respecto de cómo sienten la universidad hasta ahora y qué piensan a futuro. Entonces los fuimos recogiendo ahí. Así que también esa tarde fue recogerlos y de alguna forma dejar que pasara el tiempo haciendo eso. Y bueno, llegamos, fue el día de las elecciones, lo logramos y llega el 2 de septiembre, que es este próximo lunes, y me corresponde asumir mi proceso de rectoría de la Universidad de Aysén. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que ha sido un tiempo de mucha escucha, de conversar con toda la comunidad. Nosotros somos una comunidad pequeña, ya se los dije en términos de académicos, pero también hay una planta funcionaria importante, que son los que nos dan soporte a todo eso. Conversaciones con la comunidad, ¿verdad?, para que sea una universidad conectada, para que sea una universidad que abra sus puertas. Nosotros todavía no tenemos un campus propio, entonces arrendamos espacio. Y eso es tremendo, porque cuando uno arrienda un espacio no lo puede modificar, hay mucha restricción respecto de eso, entonces nos complica también. Me di cuenta que mucho de lo que ocurrió era porque se hacía, yo digo con cariño, y a lo mejor uno dice con cariño y parece muy simple, pero lo que me refiero es la forma en cómo uno hace las cosas. Cuando uno hace las cosas dedicándole tiempo, pensando en lo que significa para el otro, en diseñar una propuesta programática, pensando en lo que eso va a significar para nuestros estudiantes, eso es ponerle cariño. No estoy sacando ideas de algún lado, de otra universidad, no. Estoy pensando para esta universidad, en este contexto, con nuestras restricciones, con nuestros estudiantes, con nuestros profes, ¿cómo lo hacemos? Entonces, finalmente, era una mezcla de eso, poder soñar, poder idear, poder inventar. Entonces, para mí era eso, y puse ahí que es lo más difícil porque a uno siempre le cuesta, al menos a mí me pasa, me dicen, ya, pero ¿cuáles son tus fortalezas? No sé, es lo que está ahí a lo mejor y no se me ocurren más, no tengo más. Pero ¿qué pasaba al revés? Que mis colegas me regalaron este libro, que es Mujeres Bacanas, y todos se escribieron ahí. Y cuando yo empiezo a ver lo que escribieron, había muchas más cosas que las propias que yo podía ver. Entonces, finalmente, yo también creo que esto, o como fue una propuesta colectiva, hay mucho de eso que es reflejo de lo que ellos son también. Y lo bueno es que lo podemos seguir construyendo. Entonces, finalmente, el liderazgo lo vamos creando, se va aprendiendo también día a día, se construye, ¿verdad? Y se deconstruye, porque también cuando nos equivocamos hay que ser capaz de reconocer, y eso también es otro valor. Si no nos resulta bien, si dijimos algo mal, si hicimos algo mal, tener esa capacidad de, con una buena conversación, arreglar lo que ocurrió. En el fondo, las conversaciones son las que nos abren las puertas a todo, y se va reconstruyendo. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea inspirador? Con la alegría del día a día. Ellos son parte del equipo de trabajo, son mis colegas, ¿verdad?, de distintas áreas, y esa fue una de las primeras fotos que nos tomaron. Y bueno, y para que sea transformador hay que ponerse a trabajar. En el fondo, ahora estamos justo en la parte inicial, estamos todos contentos, pero desde el lunes esta cosa ya es distinta, ya las responsabilidades, ¿verdad?, todo lo que pensamos que vamos a hacer lo tenemos que plasmar, los equipos ya están trabajando. Entonces, para que sea transformador, mucho trabajo. Eso, gracias.